Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Ya estamos de vuelta aquí en Entre Washington y México, el podcast. Y miren las circunstancias que se están dando en la relación México-Estados Unidos, incluido Canadá, por todo lo impredecible que es el mandatario estadounidense Donald Trump. Un personaje singular que creo en la historia de la política y sobre todo lo de la relación bilateral, no ha existido alguien como él. Y para hablar de cómo tratar de platicar, de negociar e incluso de saludar a un energúmeno como el que habita ahora la Casa Blanca, le agradezco mucho a la doctora Patricia Escamilla. Ella es especialista justamente en la relación bilateral, entre otras cosas en asuntos de seguridad. Pati, muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México. Es un gusto estar contigo y con tu público. Gracias por invitarme. Y bueno, yo quisiera empezar esta charla recogiendo tu opinión. Ante alguien como Trump, impredecible, irracional, ególatra, narcisista y que además se cree presidente del mundo, ¿cómo se le debe hacer para sentarse y hablar temas importantes que a él no le importan, pero que afectan a millones de personas, en este caso, en la relación bilateral? Bueno, pues esa es una pregunta difícil porque la lista de calificativos para describir a Trump pues se ve corta, ¿no? Yo le podría agregar otros 10 o 20 que estarían... Dame 3 más. Es más, ya dijiste irracional, ¿verdad? Sí. Poco confiable, impredecible, autoritario, narcisista, racista, mentiroso. Y ahí le paro. Pero todo eso y más, que creo que pues es todo un reto, ¿no? Para cualquier líder del mundo lidiar con alguien así, igual que es un reto para su propio gabinete, ¿no? Como lo hemos visto, porque ellos dicen una cosa, el presidente se las desmiente y dice otra que resulta ser una mentira. En fin, es muy mercurial, también esa es otra palabra que pienso en eso y pienso en él, y muy volátil, ¿no? No sabes nunca qué. Bueno, sabes por un lado que va a actuar de forma impredecible y probablemente irracional, pero no sabes cuándo va a ser qué, ¿no? Algo que me pareció en estos días muy interesante es ver cómo, por un lado, viola el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá al imponerles aranceles, pero al siguiente minuto invoca al TEMEC, ¿no? Al Tratado de Libre Comercio, para hacer algún ajuste a lo que dijo antes. Entonces es muy variable, creo que requiere de una cabeza muy fría, usando el concepto que ha usado la presidenta Sheinbaum,
para poder lidiar con él. Ahora, Y- yo quisiera preguntarte en esto, y perdón que te interrumpa, acabas de mencionar un asunto importante que ocurrió hace unos días, ¿no? El tema de los aranceles. Y ahí me parece que aun cuando la presidenta Sheinbaum dijo que hay que actuar con la cabeza fría y no precipitarse, en este caso creo que Donald Trump recibió la primera bofetada con guante blanco por parte del emblema capitalista. Me refiero a los empresarios, me refiero a las cámaras de comercio y me refiero al efecto negativo que estaba teniendo la imposición del 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses en Wall Street. Aun cuando habló por teléfono con Justin Trudeau y con la presidenta mexicana, me parece que lo hizo reaccionar fue lo que estaba provocando en su economía, y eso resultó hasta en algo que yo pensé no lo iba a hacer, como lo hizo con el caso de la presidenta Sheinbaum, agradecerle, y eso es rarísimo en Trump. Sí, sí, pero fíjate que en realidad lo que estamos viendo es que el sistema político estadounidense funcionó como generalmente funciona, pese a todo el poder que se ha visto que tiene Trump para tomar decisiones y para pues subordinar casi a todo el Partido Republicano y a otros. Vimos que lo que funcionó fue precisamente la presión de los grupos de interés estadounidenses. El dinero. El dinero y esa presión de por ejemplo, de las empresas como la General Motors, la Ford Company, y bueno, las caídas en la bolsa de valores, todos los indicadores económicos que empezaron a reaccionar ante estos anuncios de Trump de que iba a imponer aranceles a las importaciones de Estados Unidos, de países como México y Estados Unidos, y hasta incluyó a China y incluyó también a la Unión Europea. Todo eso hizo que reaccionaran los actores domésticos y que hicieran lo que están acostumbrados a hacer, ir a presionar al presidente de Estados Unidos para cambiar una política que a ellos les perjudica, ¿no? Los perjudica, sí. Y fíjate lo que son las cosas. La antítesis de Trump, me parece que lo dijo muy bien hace ya muchos años, sobre todo para un político en Washington, y me refiero a Bill Clinton, es la economía estúpido. Exacto. Imagínate. Exacto. Es cierto. Sí, que se viene repitiendo desde Clinton precisamente, y que muchas veces, bueno, lo vimos en el caso de las elecciones, ¿no? O sea, no se trató el tema, no se llegó a la mayoría del electorado por el lado de la economía, y pues por eso nos quedamos con un presidente como Trump, que ahora parece que lo ignoró también él. Sí, pero creo que también, aunque es tarugo y va a misa de vez en cuando, entendió que estaba poniendo en riesgo justamente el argumento central de la razón por la cual regresó a la Casa Blanca. Porque ya había la advertencia de que iba a provocar un aumento inflacionario de por lo menos 1 punto porcentual, y eso evitaría recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Pero aquí hay otra cosa. La gran mayoría de los 70 millones de electores que lo regresaron a la Casa Blanca pertenecen al sector económico de la clase media baja, y les iba a provocar, nada más con los aranceles a México, a Canadá y a China, que componen el 40% de las exportaciones que manda a esos 3 países Estados Unidos, un costo de por lo menos $1,200 al año. Y te podrán perdonar que seas un delincuente condenado, como en el caso de Trump, pero no que les robes $1, ¿eh? Exactamente. Y aparte en productos de consumo diario, que
pues para la mayoría de los estadounidenses de clase trabajadora principalmente, son vitales. Por ejemplo, ya sabes, los huevos, ¿no? Por otro lado, el aguacate en Estados Unidos se ha convertido en un ingrediente casi de diario, ¿no? Y me estaban diciendo, por ejemplo, en San Diego hace 2 días, un aguacate estaba a $3, échale. Entonces, eso inmediatamente lo sientes en el bolsillo, ¿no? Y a Trump le estaba fallando el cálculo de que iba a ser tan fuerte el impacto, ¿no? Y que se iba, ya ves que él dijo hace unos días que fue su mensaje ante el Congreso, ¿no? Su mensaje parecido al de al informe a la Unión, que él dijo, pues va a haber ligeras repercusiones, pero van a pasar y van a ser para bien. Pues no son ligeras repercusiones. No. Un aumento. Huevos, ¿no? Sí, exacto. Un aumento del 1% a la inflación es devastador y pones en la orilla a Estados Unidos de caer en una recesión. Sí, exactamente. No, muy interesante y bueno, creo que para los estudiosos de la relación México-Estados Unidos y para los practicantes, o sea, las empresas y importadores, exportadores, tanto de México como Estados Unidos, Canadá y otros países, son tiempos muy interesantes que vamos a tener que estar muy preparados, aprender a lidiar con un personaje como este presidente Trump, ¿no? Ahora, creo que con lo ocurrido en los últimos días, Pati, se puede sacar la primera lección. Y lo voy a hacer muy corto. Vimos a Trudeau apresurarse en el tema de reaccionar con la imposición de aranceles también a Estados Unidos, incluso de hablar por teléfono. La presidenta Sheinbaum, pese a que envió a la delegación de seguridad y a Marcelo Ebrard, secretario de Economía a Washington, creo que estaban conscientes de que de nada iban a servir esas comunicaciones porque Trump es Trump, te puede cambiar todo en el último momento. Pero dejar pasar unos días y anunciar lo que ya no se vio, que iba a actuar en consecuencia en el Zócalo, permitió que los efectos de los que estamos hablando sacudieran a la Casa Blanca y sin decir nada aprovechó el tiempo. Y creo que aquí está la primera lección. No hay que apresurarse para corretear a la liebre, que en este caso es una liebre color naranja, y más bien hay que esperarlo, ¿no? Sí, fíjate que sí, es muy interesante porque, bueno, en pláticas con diferentes colegas de Estados Unidos y de México, prevalecía ese sentimiento de que te dan ganas de ahorcar a Trump, ¿no? Eso es lo primero. Y se nos parecía increíble que Claudia tuviera la templanza, la cautela de estar hablando con calma y hablando pues hay que respetarnos, ¿no? Es difícil pensar en respetar a este personaje. Sin embargo, creo que algo que podemos empezar a entender yo le llamo la estrategia de cabeza fría de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que ella tomó en cuenta por lo menos dos temas que son fundamentales en la relación México-Estados Unidos. Una, la asimetría de poder. O sea, México nunca ha estado en posición de decidir libremente lo que la política, o políticas, lo que se llama intermésticas, ¿no? Políticas que pueden ser domésticas para Estados Unidos, pero tienen implicaciones para México y viceversa, ¿no? Como son la migración, temas de seguridad. Entonces, ella está muy consciente de que hay una asimetría de poder, que realmente el único involucrado en esta situación con la administración de Trump y los aranceles, la única que realmente podía
ponerse al tú por tú con Trump era China. O sea, Sí, sí. México no podía. No tenemos la gran potencia. Para mí, Exacto. perdón que te interrumpa, pero para mí China es la economía más grande del mundo. Claro, claro, es la única que está al nivel, en algunos casos más alto, como la cuestión económica, y en otros no tan parejo como es la cuestión militar, ¿no? Pero México no está. Canadá siempre se había pensado que estaba a un nivel con mucho mayor margen de acción que México, y ahora vimos que esa idea simplemente se borró, ¿no? Que al contrario le ha ido peor a Canadá con Trudeau que a México con Claudia Sheinbaum. Así que muy interesante porque se tomó en cuenta esa asimetría de poder y la estrategia de Claudia es mucho más pragmática y muy realista, ¿no? O sea, no podemos contra Trump todo, pero sí podemos hacer algo. Y creo que, por ejemplo, este énfasis en el respeto, podrías decir que este presidente no se merece respeto y tal vez no se lo merezca, pero a una persona narcisista como él, una persona tan soberbia, tan prepotente, Voluble. no te le puedes poner. Y lo vimos con este Zelensky, ¿no? Zelensky, sí, claro. Le fue como en feria, ¿no? Cuando se le quiso ahí enfrentar a Trump y a Vance. Así que bueno, en ese sentido, pues se le ha tratado con respeto. No se ha escuchado a Claudia hablar mal ni de forma grosera con Trump. Y curiosamente y algo sorprendente es que Trump también se ha portado en un par de ocasiones. Bueno, directamente con Claudia se ha portado muy respetuoso y hasta la ha alabado, ¿no? Ahora, por otro lado, claro que ha calumniado al gobierno de México y ha ofendido al gobierno. Los mexicanos nos ha ofendido. Sí, exacto, a nosotros, claro. Pero bueno, al nombre de Claudia, no, con ella no se ha metido personalmente, ¿no? Pero me parece que con lo que estás diciendo habría que agregar algo que se ha comprobado con lo que ha ocurrido con Zelensky, la manera en que ha tratado a Trudeau y la diferenciación con el caso de la presidenta de México, que me parece que en una conversación por teléfono en ocasiones no puedes medir cuál es el espíritu o el ambiente que hay en una reunión, sobre todo con Trump. Pero sí, creo que aquí hay una cosa muy simple, es darle por su lado, como hizo la presidenta hasta cierto punto. Exacto, esa es una dejar forma que lo agarren a cachetadas los gringos con los billetes. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Eso, creo que tú y yo en algún momento hablamos de eso. Mi entendimiento es que AMLO, en su relación con Trump, le dio por su lado. Me acuerdo que le decía amigo. Y bueno, se le atragantaba uno cada vez que le decía amigo a Trump, porque en esa ocasión fue más relevante todavía el cómo nos ofendía a los mexicanos, ¿no? Que nos trató como criminales y, bueno, sí, locos, etcétera, ¿no? Pero creo que sí, incluso hasta López Obrador se pasaba de la raya porque decía que a los mexicanos nos trató bien y yo creo que solo él registró algún trato bien porque nos trató con los pies Donald Trump. Me parece que en ese momento habría hasta cierto punto una falta de respeto por parte del presidente a nosotros los mexicanos, y me refiero a López Obrador. Por eso los mexicanos en Estados Unidos no querían muy bien a López Obrador. Pero aquí, regresando al caso Trump, me parece que la lección está muy clara. Dale por su lado, es irracional, es un racista, es todo lo que hemos dicho y mentiroso, pero a final de cuentas actúa pragmáticamente. Y ahorita, que es una cosa muy simple, los aranceles, la economía de Estados Unidos hubiera venido abajo y el gran referéndum a Trump iba a ser en noviembre del próximo año,
con las elecciones de medio periodo. Y creo que hasta eso hay que pensarlo en política exterior para dejar que se ahogue en su propio jugo el mandatario estadounidense, ¿no? Fíjate que sí, porque precisamente él se ve como que su actuación es la de un personaje que está yendo a 1000 por hora porque cree que no va a tener tiempo de hacer lo que necesita hacer, ¿no? Entonces él sabe que tiene un límite con las elecciones intermedias y que ahí puede perder la mayoría en el Congreso, ¿no? En ambas cámaras que tiene ahorita. Entonces quiere hacer todo para asegurar esos cambios, ¿no? Pero sobre todo, quiere asegurar que su base, su electorado, lo continúa apoyando, ¿no? Y pues bueno, la verdad que tiene una tarea bastante difícil en el tema económico, que como dijiste tú, es lo primordial para los estadounidenses. ¿Cómo les afecta en su bolsillo? Pues mi querida Pati, quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, pero nos gustaría tenerte más adelante para seguir hablando de Donald Trump, porque nos quedan prácticamente 4 años y este personaje va a dar demasiado de qué hablar. Exactamente, apenas empezamos, ¿no? Y si es que van a conquistar Marte bajo su gobierno, ojalá a él se le ocurra ir en el primer viaje y por allá se quede. Que le guste allá y que se quede. Pues muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar contigo y tu auditorio. Un abrazo, Pati. Gracias. Igualmente. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y con los libros, como siempre, ya está aquí en Entre Washington y México, Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. ¿O me vas a contradecir, mi querida Fer? Nunca, querido Jesús, incapaz de contradecirte. En nada. ¿Y qué nos traes en tu canasta de libros? Pues traigo una edición para niños muy bonita. La historia la conocemos, es de Malala, la mujer o esta niña que quiso siempre estudiar y la familia le ayudó y todo lo que se enfrentó en su pueblo, ¿no? Las agresiones que sufrió, pero es que ahora está esta versión para niñas, escrita por Adriana Carranca. Ella es una brasileña periodista que fue justamente a buscar dónde nació Malala, a entrevistar a sus amigas, a sus familiares. Entonces, la forma en la que le va contando es de una manera muy, muy cercana y muy visual, porque además trae algunas ilustraciones muy bonitas, de cómo era esta vida, o esta niña llamada Malala, que también transformó y que ahora es una activista, por supuesto, en pro de la educación y a favor de las mujeres. Y creo que todas las edades necesitamos personajes así, ¿no? Incluso si somos adultos o tenemos ya cierta edad, recurrir a estos libros creo que sí nos transforman y nos recuerdan lo importante, ¿no? Aparte es bonito porque trae ciertas notas a pie de página, por supuesto también ilustradas, donde van explicando palabras que quizá no entendamos o tradiciones que también nos quedan alejadas. Entonces es un libro muy bonito, corto, 96 páginas, que yo creo que de todas las edades, si alguien no entró a la lectura de Malala, su autobiografía editada en Trade, pues este libro para niños y para todas, pues creo que funciona muy bien. ¿Y está especialmente escrito para niñas? Pues no para niños, o sea, el lenguaje sí es muy sencillo, es muy claro para todas las edades, para niñas, para niños, es como descubrir como darte cuenta de que si lo deseas, a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y que incluso sufrió un atentado, incluso amigas suyas también lo sufrieron, ¿no? Y acabaron en el hospital, pues nunca se rindió, ¿no? Y también pensaba yo que la importancia de tener a tu familia a tu favor, ¿no? En este caso sus padres también la apoyaron, ella empezó a escribir el blog cuando les prohibieron volver a la escuela, sus padres sabían que ella lo estaba haciendo y nunca le pidieron que se silenciara. Entonces creo que
uno puede darse cuenta de eso, ¿no? De la importancia de hablar, de la importancia de ser sostén, ¿no? Dependiendo de qué edad tenga uno o de quién puede ser sostén, de impulsar y de soñar y de, pues, luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y creo que eso es absolutamente universal. Y de Tu morral tejido con letras, ¿nos tienes otra recomendación? Sí, esta novela, esta sí ya para niños no es, es de una autora colombiana que se llama María del Mar Ramón. Esta es la primera novela que publica Shed, ya había publicado con Planeta, y se titula La memoria es un animal esquivo, y es una novela, y yo creo que, pues es que sí es bonita, ¿no? A veces utilizar esa palabra me cuesta, pero creo que sí, porque nos pone siempre frente a nosotros mismos, haciéndonos cuestionar si todo esto que llamamos memoria, recuerdos, son reales o falsos, ¿no? Entonces, la historia de Juan Francisco es un colombiano que vive en Cúcuta, cuya familia, él siempre, de cuya familia él siempre se está quejando, no se siente comprendido, sufrió un hecho en la infancia que lo marcó y siempre fue el distinto, ¿no? Conforme va creciendo, decide abandonar Colombia, pasa por Bogotá, un día por Medellín y se va a vivir a Madrid. Ahí comienza a pintar, decide que quiere ser artista y su nombre lo modifica a Sadik. Entonces estamos leyendo la historia de Juan Francisco, ahora que tiene 70 años, que tiene que volver a su pueblo porque murió su hermano más querido, que era el menor, y a raíz o a partir de ese momento que está sentado en un banco en su casa abandonada de muchos años, que nos empieza a narrar esta historia de su vida. Entonces no sabemos muy bien hasta dónde creerle, si nos dice la verdad, si eso sí le pasó como él está pensando, como lo recuerda, y por supuesto en estas preguntas pues estamos cada uno de nosotras o de nosotros con nuestra propia vida. Y es que sí, de vez en cuando la memoria es un animal esquivo. Totalmente, ¿no? Y luego memorias que uno se inventó y piensa que sí pasaron y luego no pasaron, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la universidad me apropié del recuerdo de una amiga, entonces era muy raro. Pues, ay, yo estaba y me dice, no, yo te lo conté. Le digo, ay, es verdad, no era mi recuerdo, imagínense qué miedo, ¿no? Y a veces ocurre con un par de mezcales o tequilas, ¿eh? No, bueno, eso ya ni te cuento. Déjate hoy que haya memoria, ahí no hay memoria. Pues ya lo saben, aquí en cada episodio de Entre Washington y México, Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. Un beso, mi querida Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias como siempre. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Dicen que los deportes ayudan a que uno desarrolle la mente y a veces el cuerpo. Déjate. Dije puerco porque vamos a Deporteando con mi George y desde los años que lo conozco, el cuerpo no lo ha desarrollado más que el puerco. Pero ¿qué nos tienes, mi querido Jorge? ¿Qué pasa, señor Esquivel? Un abrazo cariñoso a toda la gente que nos sigue. Oye, te tengo un tema como para platicarlo. ¿En qué trabajo puede un empleado elegir a su jefe? Dime uno. Donde el empleado diga, ¿sabes qué? Este jefe, no, mira, es muy exigente, quiere que trabaje mucho, cámbiamelo, no seas malo. Pues siendo honestos, creo que ninguno. En el fútbol, Jesús. Bueno, pero es que está últimamente, pues un trabajo y muy bien remunerado. Bueno, pero sí. Imagínate, cobran mucho dinero los jugadores, cobran tanto que hoy se han vuelto los mandones dentro del vestidor. Y para muestra lo que pasó en el conjunto de Tigres, donde los futbolistas echaron al técnico Paunovic, simple y sencillamente porque no hubo clic, porque les trajo un preparador físico, el profe Ortega, del Atlético de Madrid. Algo sabrá el señor, ¿no? Pero los hacía trabajar mucho y entonces decía, no, este profesor nos va a lastimar, nos vamos a lesionar. Y sí, empezaron a caer como soldaditos, no querían jugar porque se sentían mal, porque estaban muy tiesos, porque estaban muy duros. Y entonces se saltaron al técnico, fueron a hablar con la directiva y la directiva, a pesar de que Paunovic tenía al equipo en los primeros lugares del torneo, le da las gracias. Y no conforme con ello,
retiran al capitán Guido Pizarro y le dan la responsabilidad para que él de inmediato sea el director técnico del equipo. Obvio, ya hizo su curso, ya tiene sus papeles, pero pues, ¿qué te parece el hecho de que los empleados digan, no, mi jefe no me conviene porque tal, entonces se van con el dueño y le dicen que se los cambie? Me parece innovador, pero en el fútbol mexicano no me extraña nada. Todo se maneja a base de billetes, de intereses y de deporte, nada, porque la selección mexicana sigue siendo un cero a la izquierda. Espérate, ahora vamos con la selección, pero de verdad que a mí sí me preocupa, pero yo creo que no tiene la culpa el indio. Aquí me parece es quien lo hace su compadre, y en este caso la directiva de Tigres. Si a Guido Pizarro no le va bien como director técnico y sus cuates, los que antes eran sus compañeros, ahora son sus empleados, porque él es el jefe, no tienen resultados, vamos a ver qué dice la directiva. Y luego por ahí decían del francés André Pierre Gignac que el presidente del equipo, Mauricio Culebro, ruega a Dios que no se vaya a retirar el francés, porque si se retira el francés, capaz que va con el dueño y le dice, oye, yo quiero ser el presidente, Guido Pizarro es el técnico, yo el presidente, y entonces sí. Bueno, creo que en Tigres el único jugador que valía la pena ser el jefe y luego el subjefe eran justamente, y valga la redundancia, el jefe Tomás Boy y Carlos Muñoz. De ahí en fuera, todo es negocio. Ya fútbol no hay en México. Oye, el jefe Tomás Boy, que en paz descanse definitivamente. Oye, y te faltó don Carlos Milok, para mí el tigre número 1 de este país, que también ya se nos adelantó. Bueno, y rápidamente, antes de que me cortes, de selección nacional viene la Nation League. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. ¿Eso qué es? ¿Es un torneo que nos va a ayudar o es otro de los que deja dinero solo a la televisión? No. Es un torneo oficial para Javier Aguirre. Acuérdate que estamos de cara a la Copa del Mundo. No hay eliminatoria para México, entonces Javier tendrá que aprovechar estos partidos para buscar los elementos que sean los idóneos de cara a ese mundial. Pero pues ojo, si de eso torneo se trata, nunca lo ha ganado México desde que lo inventaron. No lo ha ganado. Si de eso se trata, tendría que jugar con equipos de talla internacional, Italia, Holanda, no, con Estados Unidos juega béisbol, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Escucha, aquí nos tocó vivir, Jesús, es un torneo de nuestra área, de CONCACAF. Sí. Es como cuando le dices a la novia, no me gustas porque estás fea y punto, se acabó, busco otra. No, estás bueno para las analogías. Oye, pero bueno, así que Javier Aguirre tendrá ese compromiso en puerta, luego vendrá la Copa Oro en verano, pero esa Copa Oro pues se empalma con el Mundial de Clubes, y la FIFA dice que es más importante el Mundial de Clubes y ha dado permiso a los equipos de reforzarse hasta con 6 jugadores de otro equipo. No. Entonces, la selección mexicana seguramente estará conformada por chavos, porque los buenos te los van a pedir los equipos que están calificados para ese Mundial de Clubes, como León, como el conjunto de Pachuca y los Rayados de Monterrey. Así que se nos viene otro verano peligroso con el equipo mexicano. Pero la Copa de Oro creo que no es ni de cobre, ¿no? O sea, no sirve para nada. Creo nada que más para correr técnicos. Y mi liga tiene. Nada más para correr técnicos, mi querido Jesús. Bueno, ya saben, aquí Deporteando con mi George, y no se olviden, hay que hacer deporte, pero en serio, ¿eh? ¿Y sí? No deporte para desarrollar el puerco como Jorge. No, deportistas de sillón, señores. Hay que activarse. Abrazo. Abrazo, Jorge. Gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya llegó Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, porque él es esencial entre Washington y México, y si no se presenta, sus fans, sus seguidoras, sus admiradoras se enojan. ¿O no, Gonzalo? Pues eso dices, Jesús, pero yo, mira, mejor me protejo y no hacemos enojar a nadie de una vez. Por eso aquí estamos presentes como cada semana. ¿Y qué nos tienes para hoy? Pues como cada semana trato de encontrar la manera de conectar lo que se platica durante el resto del programa, y esta vez me vino a la mente un tema que pues lleva mucho tiempo platicándose. Antes quizá no se hablaba tanto. Se trata del bullying. Se trata de que pues estamos en un momento histórico en el que toca lidiar con bullies llenos de poder,
con bullies llenos de odio, con bullies llenos de esta necesidad por imponerse, por demostrarse superiores, que sabemos muchas veces viene de precisamente lo contrario, de la carencia, del miedo, del dolor. Y me hizo recordar dos películas que hace mucho tiempo que no veo, pero que ya arrastré y puede la gente ver en diferentes plataformas. Una de ellas está en la plataforma de Movie y la otra está en la plataforma de Max. Vámonos con la primera. Y lleva como título tal cual, Bully. Se trata de una película dirigida por Larry Clark. Larry Clark es un cineasta, fotógrafo, artista que saltó a la fama a principios de los años 90 con sus fotografías, con sus retratos y reportajes, muchos de ellos más bien dedicados al lado gráfico, sobre personajes jóvenes que vivían en los márgenes de la sociedad, muchos de ellos pertenecientes al grupo de patinetos, como les decíamos en ese entonces, a los chicos de la corriente skate allá por California, y saltó a la fama en el mundo del cine con una película muy dura que se llama Kids. Le pusieron aquí como subtítulo Vidas al Límite, que nos contaba las historias, y en particular una tarde con un grupo de chicos que salían a la calle a patinar, que no tenían realmente mucho que hacer, lo que mi papá llamaría unos vagazos, por decirlo de alguna forma. Y cómo en estos encuentros, en este nihilismo y este aparente desinterés que pues también viene del abandono de la sociedad y de sus propias familias, pues dejan de lado cosas que son importantes para la vida. Y la película hablaba de estos personajes abandonados, desinformados, y las consecuencias de la ignorancia y de esta ligereza en la vida, porque uno de ellos después entendemos que está pasando por un problema de salud que tiene que ver con el VIH. Esta película generó mucha controversia, era muy explícita con jovencitos, pues muy chavitos, menores de edad. Por ahí surgió el nombre de Chloe Sevigny, que después generó una carrera importante. Uno de sus protagonistas murió poco tiempo después, quitándose la vida, y Larry Clark siguió retratando estas vidas adolescentes, juveniles, como sin rumbo, en su siguiente película, que pues generó mucha expectativa por el éxito que había tenido Kids. Y me refiero a Bully, que pueden ver en la plataforma de Movie. ¿De qué se trata Bully? Es la historia de dos personajes que ante la sociedad son grandes amigos, pero uno de ellos vive en la sumisión ante el sometimiento constante del otro personaje, que constantemente lo humilla, constantemente lo golpea, constantemente lo hace menos. Entendemos por la trama que este personaje Bully pues viene de muchas carencias, un jovencito pues más bien con dinero, bien acomodado, que constantemente quiere lucirse con el resto del grupo de chavos, y para ello recurre a la violencia, y en particular a la violencia hacia este otro personaje que se pone en una postura de sumisión, y se convierte en un estudio muy interesante, no solo del bullying, sino de las consecuencias del mismo, porque, y esto no es ningún spoiler, la película desde el tráiler lo demuestra, esta constante violencia hacia este personaje hace que sus compañeros quieran darle una lección, quieran hacerle probar una cucharada de su propia medicina, y se les pasa la mano, y entonces hacen que este bully pierda la vida, y entonces deben de enfrentar las consecuencias que injustamente la sociedad les pone encima. ¿Por qué? Porque ante un homicidio, ante un asesinato, deben de pagar sin importar realmente de lo que fueron víctimas antes. Y es un estudio bien interesante sobre las leyes y la justicia, ¿no? ¿Qué tanto las leyes son justas? ¿Qué tanto le hacen justicia a las víctimas de la violencia? Y me parece que es un ejercicio muy interesante el que hace Larry Clark a través de Bully sobre, pues sí, cómo la violencia conlleva más violencia, y cuando entra la ley, muchas veces
se ausenta precisamente lo que es justo. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, que tiene también que ver con pues uno de los grandes problemas de Estados Unidos, es Elephant, esta película de Gus Van Sant que está inspirada en el tiroteo de la masacre de la escuela Columbine. No sé si la gente lo recuerde, fue muy, muy sonado. También hay un documental de Michael Moore que hace alusión a este caso. Y en esta ocasión es una película que sigue a los perpetradores de una masacre de este tipo y que nos hace entender de dónde viene esta necesidad, este odio, esta violencia que se traduce al final en un tiroteo, que se traduce al final en una venganza sin un objetivo realmente claro o directo, sino una venganza hacia una sociedad y hacia un país y un cúmulo de personas que representan aquello que violentó a estas víctimas de bullying. La película es muy interesante porque sigue a los personajes en una especie de plano secuencia, es decir, nunca hay cortes, y los sigue siempre viéndolos desde la espalda, es decir, casi no vemos el rostro de estos perpetradores, pero sí vemos sus interacciones en un día que corre común y corriente al parecer, pero que constantemente nos está recordando de dónde viene ese dolor y esa necesidad de hacer daño. Y esa necesidad de hacer daño que responde pues precisamente a muchas cicatrices emocionales que pues los llevan a cometer estas atrocidades y estos crímenes. Creo que es muy interesante porque estamos viviendo un momento en el que el bullying está llegando a las cúpulas políticas y muchas veces se critican las decisiones o las posturas que se toman contra esos bullings o contra esos bullies y creo que esto nos recuerda que pues el que calla otorga y el que otorga a veces cede y no hay que ceder ante estos personajes. Y mucho menos ante un energúmeno como Donald Trump. Creo que muy adecuadas tus dos recomendaciones, mi querido Gonzalo. No, hombre, pues espero que las puedan ver porque además de adecuadas son dos grandes películas. Ya lo saben, aquí cada semana en Entre Washington y México, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. Un abrazo, Gonzalo. Otro de regreso, Jesús. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.